¿El concepto de la igualdad es realizable o es un concepto utópico? ¿Acaso la desigualdad es mala? ¿Es buena? ¿Es el problema a batir? Todas estas preguntas son preguntas que muchos de ustedes os hacéis. Esto es un tema complejo, un tema que tiene mucho detrás. Yo llevo un tiempo estudiándolo, leyendo, formándome, y la realidad es que he llegado a unas conclusiones claras para mi punto de vista y para mi manera de ver la vida. Antes de nada, el paréntesis que debo de hacer es que me refiero a la igualdad en tema económico. No en igualdad de oportunidades, no en igualdad de trabajo. Eso es algo que a mi juicio va avanzando bastante bien. Cada vez en ese sentido tenemos más oportunidades y algo que hay que aplaudir. Es una buena señal de que vamos por el buen camino como sociedad. Pero en lo económico es un concepto bastante utópico. Y es utópico y voy a explicar un poco el porqué. Primero voy a explicar un poco la desigualdad y después vamos a centrarnos en la igualdad. ¿Qué es la desigualdad? Es la primera imagen. ¿Vale? La primera imagen que veis como hay alguien que ve el partido sobradamente, alguien que lo ve más o menos y alguien que no lo ve. Y todos parten desde una igualdad. ¿Vale? Pero en realidad es desigual. Hay una desigualdad detrás, de fondo. No todos consiguen lo mismo. Y ahora vamos un poco a partir de esta base. ¿La desigualdad es algo negativo? ¿Es algo malo? Pues sí y no. Está claro que la desigualdad enciende emociones dentro del humano que tenemos muy arraigadas, como es la envidia, también rencor, odio, frustración. Y eso es algo que tenemos los humanos dentro de nosotros, es algo dentro de nuestra naturaleza, y hay que aceptar que es algo que es así. Pero hay diferentes tipos de desigualdades, pero aquí nos vamos a centrar en dos bastante diferenciadas. Una es la desigualdad que tiene una base inamovible y otra desigualdad que la base es movible. ¿Es lo mismo? No. La primera desigualdad la hemos vivido los humanos durante prácticamente toda la historia de la humanidad, que es la típica desigualdad que se generaba cuando en las monarquías antiguas, en la época de los faraones, en las dictaduras, ahí se crean unas desigualdades con digamos, la monarquía o el dictador o la nobleza gobernante con el resto del pueblo, vasallos. Lo peor de todo es que esas eran sociedades muy estamentadas y había muy poca movilidad entre estamentos o ninguna, quitando pocos ejemplos, porque hay muy pocos ejemplos en la historia de personas que hayan empezado en lo más bajo y esté en lo más alto dentro de esas sociedades, dictaduras, sociedades, monarquías de corte antiguo, etcétera, etcétera, donde la sociedad está muy estamentada. Ahí había, a la vez que había una gran igualdad, porque todo el pueblo estaba asumido en la máxima pobreza, es decir, todo el pueblo era pobre, en la igualdad de la pobreza, pero en realidad la sociedad en sí era totalmente desigual e injusta, porque había una nobleza y un vasallaje. La nobleza y los reyes vivían con todo tipo de lujo de aquellos tiempos, mientras que los vasallos, mientras que lo que es el pueblo, no solo no tenían nada de lujo, sino era imposible que lo tuvieran, porque no podían subir de estamento. Hoy en día
hay muchos niveles de desigualdad entre todos tipos de países. Lo que sí está claro es que la renta per cápita los últimos 10 años ha subido una media de entre un 5 y un 10% a nivel mundial. A nivel mundial. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que aunque los ricos cada vez son más ricos, ¿por qué? Por el alto nivel de capitalización que hay, también los que están pobres son menos pobres que antes. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que hoy en día alguien pobre, sabiendo aprovechar sus oportunidades, siendo inteligente y sabiendo hacer las cosas bien, puede conseguir, digamos, objetivos que hace 100 años era imposible que lo consiguiera. Hoy en día sí puede. Estamos de acuerdo que alguien que nace de una familia rica, pues tiene mucho más camino que el que es pobre. Pero la vida, digamos, es así. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Porque ¿qué haces? ¿Le robas a esa persona? ¿Le quita todo lo que tiene? Tampoco es justo para esas personas, digamos, ¿no? O si tú fueras rico, ¿a ti te gustaría que te lo hicieran? O si tú alcanzaras ese nivel, ¿te gustaría que lo hicieras? No. Ahí es donde vamos ahora con el punto de la igualdad. ¿La igualdad es preferible a la desigualdad? Depende. Si es una igualdad basada en el expolio, en el robo al que tiene, o el robo sistemático de la gente que genera un valor, está claro que esa igualdad no es una igualdad deseable, porque entonces está igualando, como en las antiguas sociedades, a la baja en la pobreza. ¿Cuál es la igualdad deseable? Que seamos todos iguales en la riqueza. ¿Pero eso realmente es realista, hablar de eso? Yo, dando una visión realista, y algunos dirán que pesimista de este tema, yo creo que es imposible. Y creo que es imposible porque no todos tenemos las mismas capacidades, ni todos tenemos la misma valentía a la hora de enfrentar los proyectos, ni todos tenemos la misma ambición, ni todos tenemos la misma manera de ver la vida. Hay gente que con un sueldo y con una casa, su casita, un sueldo y poco más, es feliz, se mantiene y no aspira a nada más en la vida. ¿Está bien? Sí, está bien, pues si esa persona es feliz, tiene una vida que le llena, aunque no tenga grandes lujos, si es feliz, sí, y está bien que sea así. Pero esa persona nunca, jamás va a tener el mismo dinero ni la misma riqueza que alguien que monta una empresa, se hace autónomo o es un gran empresario, se hace un buen inversor, alguien que, ¿entiendes? Es imposible que sean iguales. Es imposible. Es lo mismo la persona que dedica su vida a estar de bar en bar, de borrachera en borrachera, que la persona que dedica su vida a una profesión y lo da todo en esa profesión. ¿A los 10 años vista esas personas van a ganar lo mismo? No. Para crear una sociedad que sea igual en la riqueza, tendrías que tener una sociedad que sea una mentalidad igual, una mentalidad similar en ambición y en ganas, tanto de trabajar o de montar un negocio o de emprender un proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad no es esa, la realidad es que hay gente muy emprendedora, gente emprendedora, gente que no es nada emprendedora, y está bien que sea así. Está bien que sea así, pero en una sociedad así jamás va a conseguir esa igualdad que muchos prometen y que realmente es bastante utópica por la naturaleza que tenemos los humanos en sí.
Ese es mi punto de vista sobre este tema. Que tenemos que tener las mismas oportunidades. Sí, si te las ganas. Es decir, yo, por ejemplo, si no tengo una carrera y mi hermano o mi hermana tienen una carrera, yo no puedo optar las mismas oportunidades que ellos porque ellos han desarrollado más su formación, su titulación académica. Es imposible que tengamos las mismas oportunidades. Otra cosa diferente es que si mi hermano y mi hermana estudian la misma carrera, deben de tener las mismas oportunidades. Pues sí. Pero de base no vamos a tener las mismas oportunidades. De la misma forma que tampoco tienen las mismas oportunidades una persona con una gran reputación de ser un buen trabajador, de ser una persona responsable en su trabajo, que una persona que no tiene esa reputación o no tiene esa responsabilidad para trabajar. Tampoco tiene las mismas oportunidades. Esa es la realidad. Y para combatir esa desigualdad que tanto hablan, tantos políticos y grupos políticos hablan, lo primero que tendrían que pensar es cómo va a conseguir igualdad, cómo, con mentalidades tan dispares entre la población. ¿Cómo va a equiparar tú económicamente igual a una persona que desde joven es emprendedora, monta un negocio, factura medio millón, 1 millón de euros al año, por decir un ejemplo, con las personas que están ganando 10 o 12 mil euros al año en su trabajo? ¿Cómo lo equipara? ¿Cómo lo iguala? No puedes. La única forma de igualarlo es en la igualdad que muchos parece que buscan, que es la igualdad a la pobreza. Y ese no es el camino, ese es el camino de la envidia, es el camino de la mentira, porque la realidad es la que estamos comentando en este vídeo. La realidad es que somos diferentes y hay que aceptar lo que es así. No todos somos iguales, no todos pensamos igual, no todos tenemos las mismas ambiciones y en consecuencia no todos conseguimos lo mismo en la vida. Muchas gracias por el vídeo, muchas gracias por seguirme. Yo sé que este vídeo a muchos gustará, a muchos otros no. Pero esta es la conclusión que he llegado yo después de haber estado un tiempo leyendo, investigando de un tema que la verdad me parecía interesante, de verlo tanto en la tele, de las noticias. Y la verdad que me resultaba interesante y quería hacer este vídeo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.